Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público. Hoy día el programa número 144 de emisiones. Vamos a seguir analizando el resultado de estas elecciones que fueron el día 7 de mayo. La semana pasada ya tuvimos algunas impresiones y hoy día contamos con la presencia de Juan Carlos Gómez Leighton, él es cientista político, que nos va a dar su punto de vista, la perspectiva que él tiene respecto del proceso y del futuro, que todos queremos saber, digamos, cuál es su punto de vista, porque estamos expectantes de lo que puede pasar ahora en diciembre. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Gracias por la invitación de volver a estar aquí en este programa querido de debate público que sale por toda la quinta región, y un saludo a todos los porteños, que como siempre digo, es mi ciudad, la ciudad putativa, donde yo me crié en la época universitaria. Así que un abrazo para toda la gente de porteña. Gracias, Juan Carlos. También está el panel habitual de debate público, Nelson Campos y Marlene Núñez. ¿Cómo está, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches, muy bienvenido otra vez acá, Juan Carlos. Hola Nelson, y muy bienvenida a la presencia en línea. Y vamos dándole otra vez con este tema. Nelson, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Carlos, bienvenido. Marlene, Jaime y la gente que está en línea. Sí, como decía Marlene, hay que seguir analizando esto y buscándole la forma de poder enfrentar la situación que se nos presenta con estas votaciones y con estos resultados que hemos tenido en los últimos 6 meses, diría yo, 6, 7 meses. Así que Juan Carlos siempre tiene una visión interesante que compartir con nosotros. Así que muchas gracias por estar acá de nuevo, Juan Carlos. Ok, gracias. Gracias Marlene por el saludo, gracias Nelson, también un gusto volver a estar con ustedes. Así que démosle. Don Jaime, diga. Vamos a partir entonces. Este día 7 de mayo, ¿cierto? Hubieron las elecciones de consejeros con S, en la cual la alta votación del Partido Republicano le permite hoy en día en este proceso constitucional ilegítimo tener mayoría y poder rechazar algunas propuestas. Más no agregar propuestas. Entendamos que quienes están redactando la Constitución es el comité de expertos y los consejeros solamente pueden aprobar dichos artículos o agregarle pequeñas cositas que no traspasen los 12 bordes que tiene esta Constitución ya preestablecido. Si hubiera algún percance con esa interpretación, pasan a un comité de admisibilidad, en donde también van a volver a ser revisadas esas propuestas. Si no hubiera consenso tampoco ahí, se van a determinar jueces de la Corte Suprema para poder salir adelante con el impasse. Es decir, es un proceso que está lleno de amarras en cuanto a hacerle algún tipo de modificación a esta propuesta de constitución que se va a presentar. Por consiguiente, desde un punto de vista particular, la alta votación del grupo republicano, del Partido Republicano, al parecer sería estéril en cuanto a la intención de modificar la Constitución, puesto que ellos no van a redactar nada. Sin embargo, la alta votación también se hace eco en los grandes medios de comunicación, indicando de que el espectro político ha cambiado en el país y somos ahora un país de ultraderecha. Además de esto, se da el tema del voto nulo, que fue un impacto para toda la clase política, y la muestra está en que nadie está hablando de eso. En los medios oficiales esto se ocultó, se habló del voto nulo cuando estaban las elecciones hasta el mediodía, quizás 3 de la tarde, pero después ya se cortó ese voto nulo en todos los canales de televisión y no han habido grandes análisis. Lo cierto es que el voto nulo, dentro de los votos válidamente medidos, congregó cerca de un 17%, cuando históricamente el voto nulo es un 2%, un 3%, máximo un 4%, dice. Entonces ahí hay una
un impulso algunos sectores de izquierda que llamaron a votar nulo, que se hizo efectivo, que por lo menos puso la opción nulo en el debate, la puso ahí sobre la mesa como una opción válida. Y analizando votaciones en otros países y consultando con otros expertos, se da que este voto nulo del 17% es un voto histórico a nivel mundial. Y por eso, además, por ese hecho, está silenciado en todos lados. Entonces, queremos saber cuál es la visión que tiene Juan Carlos Gómez Leighton de este proceso y de estos datos que arrojan que justamente el Partido Republicano aumenta su votación, la izquierda prácticamente desaparece porque alcanza solamente 15 puestos dentro de los consejeros. La DC, el Partido Radical y el PPD desaparecen del mapa. Y al parecer todo el proceso va a ser un proceso que va a estar dirigido por la derecha. Juan Carlos, tu análisis. Bueno, sí, indudablemente que lo que no ha llamado la atención a lo largo de esta semana, desde el 7 hasta el día de hoy, ya han pasado cerca de 8 días de ocurrido el evento, el evento comienza a decantarse, comienza a perder la fuerza comunicativa que tuvo, pero queda dentro de los analistas la idea de seguir profundizando, investigando, estudiando detalles del proceso para poder ir descubriendo los elementos de tal vez de mayor permanencia en el largo plazo que puedan dar cuenta de un cambio efectivo en el proceso de toma de decisiones de la comunidad nacional en torno a los procesos electorales. Eso es una realidad. Es una realidad de que ahí se fijó, se estableció unos resultados que tienen impacto sobre lo inmediato, pero la perspectiva, incluso yo diría, de los ganadores como también de los perdedores, no es lo inmediato, sino que es el mediano plazo. Es decir, cómo de estos resultados yo puedo tener una proyección que me permita competir electoralmente de la mejor forma en los próximos comicios, y esos próximos comicios serán en el año próximo, el año 24, y serán las municipales. Y después de las municipales, ¿cierto? Vienen las elecciones presidenciales y supuestamente las parlamentarias, que en la propuesta que están haciendo los expertos, hay una moción de cambiar el orden de los procesos electorales presidenciales que se hacían de manera conjunta con los parlamentarios, para que primero se haga la primera vuelta presidencial, y si hay, ¿cierto?, segunda vuelta, la segunda vuelta sea la que va en conjunto con las parlamentarias. Ese es un detalle técnico, pero muy importante, porque eso puede evitar lo que se ha ocurrido durante los últimos gobiernos, en que los gobiernos ganan la segunda vuelta con mayoría importante, pero son gobiernos divididos. El ejemplo más claro es el gobierno del presidente Boric, que es un gobierno totalmente obstruido por una mayoría parlamentaria contraria a los intereses que tiene el gobernante. Bueno, pero esos datos hay que tenerlos en consideración porque proyectan, y ahí es donde están los elementos que uno tendría que precisar. Yo tengo la impresión de que el triunfo de republicanos, que fue fuerte, que lo convierte en el partido dominante, es un partido que tiene cerca del 37% de los votos de la gente que concurrió a votar, de los 9 millones o cerca de los 10 millones que votaron, efectivamente por una de las 5 listas, ellos obtuvieron 37%, lo cual es una votación altísima en cualquier parte del mundo. Y eso también el mundo lo ha destacado. El mundo internacional ha destacado justamente aquello.
Y las otras 4 listas no lograron, ¿cierto? Los partidos dentro de esas 4 listas no lograron cruzar el 10% de los votos. Como listas suman 22 en el caso, o 26 en el caso de la lista del gobierno, 20 y tanto la lista de la derecha, y las otras 2 listas se perdieron porque eran bajísimas las votaciones. La del Partido de la Gente, como el de el Centro Democrático, de la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Radical. Entonces lo que queda claro de que el partido, un solo partido se impone y los demás son chiquitos, son una órbita de partidos, ¿cierto?, que no tienen mucha fuerza electoral. Esa es la realidad. Solamente tienen fuerza electoral cuando se unen, cuando se juntan todos, pueden hacer una posibilidad de hacerle contrapeso al partido de los republicanos. Pero los republicanos, de acuerdo a lo que han planteado hasta ahora, por eso es importante como dejar pasar el tiempo y dejar que los actores comiencen a hablar y a reflexionar acerca del propio triunfo o acerca de la propia derrota. Porque una cosa es decir cosas con el triunfo ahí el día domingo, ¿cierto? Ganamos y somos los mejores, y otra cosa es cómo yo me proyecto después de ir pensando los escenarios posibles. Y tengo la impresión de que para los republicanos es importante el tema constitucional, pero no lo relevante. Es decir, ellos pueden aceptar a regañadiente algunas cosas de la Constitución que están redactando los expertos. Podrán buscar intervenir en alguna cosa que le haga demasiado ruido para sus principios, sus consecuencias, etc. Pero no van a hacer un arrasamiento de los consejeros constitucionales. ¿Por qué? Porque ellos no están pensando en esa constitución. Lo que están pensando ellos es cómo se hacen del poder político. Y cuando hablo del poder político, estoy diciendo cómo traducen toda esa votación electoral en la posibilidad de ser gobierno. Y ser gobierno no solo teniendo el control del Ejecutivo, sino tener el control de la alcaldía y comunas. Es decir, se están preparando para las elecciones municipales. Porque desde ahí ellos quieren construir el poder que ellos quieren desarrollar si no se les detiene, o si no se les obstruye, o si no se les derrota en otros eventos electorales. Entonces ellos piensan la Constitución, sí, es importante. Yo lo decía el Rojo Edward, que ellos, por ejemplo, en el tema del aborto, que mucha gente piensa que el tema del aborto van a intervenir sobre las 3 causales, etc. Y él dijo, mire, nosotros sabemos que están las 3 causales, tenemos conciencia que a nosotros no nos gusta, tenemos claro que nosotros somos pro vida y por lo tanto no aceptamos el aborto, pero lo que vamos a hacer es no hacer que el aborto o el derecho a abortar sea de rango constitucional. ¿Captan? Es decir, eso es lo que nosotros vamos a tratar de evitar, que tenga rango constitucional y que quede solamente como una ley de la República. ¿Y por qué esto es interesante verlo en la proyección? Porque cuando lo plantean como una ley de la República, esa ley puede ser modificada en cualquier momento de acuerdo a los quórum que se establezcan. ¿Estamos? Entonces, eso le permite intervenir en otro proceso que no sea directamente la Constitución. Entonces, yo tengo la impresión que van a jugar un rol importante en la Constitución. Van a tratar de crear, establecer, colocar normativas que son propias del mundo republicano, que es un mundo republicano autoritario, que es un mundo republicano neoliberal, que es profundamente neoliberal autoritario, por supuesto, pero no necesariamente
se enmarca dentro de lo que algunos analistas y otros, ¿cierto?, señalan que esto es el protofascismo o es un filofascismo o el fascismo de Kass. No, esto es neoliberalismo puro y del más pesado y el más antidemocrático. El neoliberalismo lleva 40 y tantos años gobernando el mundo y no ha necesitado, ¿cierto?, recurrir a las formas que recurrió el fascismo clásico para imponerse. Ese es un dato. Neoliberalismo. Aquí estamos en presencia de un señor que es profundamente neoliberal y que tiene unas concepciones. Solamente para dirimir este punto. El fascismo siempre se caracterizó y se ha caracterizado en su época clásica y posteriormente por ser una fuerza política apoyada por el capital industrial nacional. Es decir, el proyecto fascista siempre fue industrial y nacionalista. El desarrollo de la industria nacional. ¿Qué mejor ejemplo de eso para descartar este tema del fascismo de Kass, que es, cierto, en el caso de los nazis, el Volkswagen, el auto del pueblo? Así lo calificó Hitler. Y fue industria alemana. El neoliberalismo se caracteriza por destruir la industria nacional y abrir el mercado a las fuerzas internacionales y a las transnacionales. Es decir, ahí no hay nacionalismo en la economía. Sí, es un elemento característico del fascismo clásico. Dicho esto, ¿cierto? El proyecto republicano es un proyecto a mediano y largo plazo. Y por lo tanto, este es un peldaño para construir la escalera que los pueda llevar al poder político y al control del Estado. Porque fíjense que hoy día, con este triunfo, ellos no tienen el control del Estado. Ellos simplemente ganaron una mayoría que es importante, pero para controlar una convención, llamémosla así para no estar hablando del consejero. Para controlar esa convención donde se van a tomar decisiones. Ahora, para que ese proceso también sea lo mejor posible para ellos, deben contar con el apoyo de los otros 3 partidos de derecha. Es decir, tienen que contar con el apoyo de los consejeros de Evópoli, de Renovación Nacional y de la UDI. Y si se producen algunos desencuentros, puede generarle un problema para el proceso siguiente, que es la competencia por ganar la elección presidencial, en la cual él, con 35% de los votos o 37% de los votos, no le alcanza. Necesita a la derecha pequeña, a estos partidos pequeños que se han convertido. Entonces, tiene que sumarlo. No los puede golpear, no los puede patear en un momento determinado, no los puede sacar de la cancha de juego, porque esos 3 jugadores son fundamentales para su estrategia de triunfo. De manera que eso también hay que tomarlo en cuenta. La derecha va a hacer lo que tiene que hacer, es que preservar lo mejor posible los elementos centrales y principales y principios fundantes de la Constitución del 80. Eso es lo que van a hacer. Y vamos a tener una Constitución del 80 modificada, ayornada, no desde el punto de vista democrático, pero sí desde el punto de vista autoritario. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez el régimen democrático protegido que hemos tenido, esta democracia electoral protegida, se vuelva mucho más restrictiva, se vuelva mucho más autoritaria de lo que ha sido durante estos últimos 30 y tantos años. Eso es lo que se puede proyectar. Se van a mantener las bases económicas, se van a mantener las bases del Estado subsidiario, se van a mantener toda la estructura principal de la Constitución del 80 y de la forma de acumulación capitalista neoliberal. Eso es lo que nos promete el triunfo del republicanismo. Ahora, ¿qué pasa al otro lado? Al otro lado de la vereda. ¿En qué quedó la centroizquierda?
En primer lugar, lo que uno observa inmediatamente es que el centro político en Chile se está diluyendo. El centro político está desvaneciéndose. El centro político más característico, el que le ponía, por decirlo así, comillas, la mesura, lo que permitía que no se polarizara el sistema de partido, etcétera, hoy día se está desfondando. Y eso significa que la Democracia Cristiana, que es un partido que no lo vamos a descubrir ahora, es un partido que viene en los últimos 10 años decayendo en su importancia política y en su importancia electoral. Es un partido en decadencia. El partido por la Democracia, exactamente lo mismo. El Partido de la Democracia, que fue un partido instrumental que se creó con el objetivo de aglutinar a toda una gente que no quería estar en los partidos de ese momento, tradicionales o no, ¿cierto? Se crea un partido instrumental donde se va todo el mundo, que yo siempre lo caractericé como el partido de la incerteza, porque todo era incierto en ese partido, ¿no? Ese partido también se está diluyendo y está quedando sin electores. ¿Y para qué decir del Partido Radical? Que es un partido que ya ha soportado una decadencia de más de 40 años, más de 50 años, porque vienen de decadencia de la década de los 60, 70. El Partido Radical es un relicto histórico que se mantiene gracias a las alianzas políticas que se han configurado en su momento. Eso es lo que explica la existencia del Partido Radical hoy en día. Y por lo tanto, ese centro está desapareciendo. Fíjense ustedes que el Partido Liberal sacó el 1% de los votos, que no se puede considerar partido de izquierda, y tampoco ellos se ubican a la derecha, sino que se ubican al centro. El Partido de los Humanistas, Acción Humanista, sacó el 0,06% de los votos. Nada. El Partido de Federación, ¿cierto? Regional Verde Social, que es un desprendimiento antiguo de la democracia cristiana, apenas el 1%. Es decir, partidos minoritarios totales. En términos de Giovanni Sartori, serían partidos escasamente o nada relevantes. ¿Estamos? Entonces, no, en este momento no tenemos centro político. ¿Y qué pasa con la izquierda institucional? La izquierda que yo denomino la izquierda neoliberal, que tiene un partido bien de centro en ese sentido, que es el Partido Socialista, y tenemos un partido, ¿cierto?, más a la izquierda, que podría ser dentro de ese grupo el Partido Comunista. Y el único partido que creció algo fue el Partido Comunista, que logró 8% de los votos, pero no digamos que se constituye en un partido que podría ser alternativa para confrontar a los republicanos. Tampoco. O sea, en ese sector ahí se produjo una disminución incluso de la votación que habían logrado algunos partidos del Frente Amplio o Revolución Democrática, Comunes, en algún caso Convergencia Social. Pero unidos son fuerza, desunidos no son nada. Tanto el centro como el... ¿Y qué sucede? Que ese sector, ¿cierto?, logró tener representatividad pero poco y nada va a ser. Va a tener que apoyarse. ¿Y dónde se van a hacer fuertes esos partidos que perdieron? Se van a hacer fuertes en la redacción de la Constitución de los expertos. Ellos van a apoyar y van a defender lo que van a hacer los expertos. Porque ahí donde tiene la posibilidad de influir en el sentido de que son personas que pertenecen a esos partidos. El resto es como decir, bueno, esperemos que lo que hagan ellos para ver qué podemos hacer nosotros, y ya lo han dicho, que la presidenta del Partido Socialista ha dicho que más vale tener una constitución redactada en democracia a que tener una escrita o redactada en dictadura. Yo no sé si la señora Bodanovich está diciendo algo con coherencia o está mal, porque una constitución perfectamente puede ser escrita en democracia y puede ser la peor
de las constituciones, porque en vez de profundizar la democracia o ampliarla y hacerlo mejor, la termina siendo la peor régimen político democrático que pueda existir. Entonces no es que no, porque nos sentamos diferentes personas a redactar, vamos a hacer una más democrática. No, no, eso es una equivocación garrafal. Pero así está el gobierno. El gobierno está permanentemente en una situación de errores garrafales. Y eso también se observa y también se piensa. Cómo se piensa desde el lado de la derecha derrotar a este mal gobierno. ¿Qué pasa con lo otro? Que también es interesante lo que dijo Jaime. Y termino esta parte con ese comentario con respecto a los votos nulos. Efectivamente, en Chile se han producido 2 momentos de votos nulos con igual número de porcentaje, pero diferente número de personas votando. Que fue el año 97, cerca de 1 millón de personas, 900 y tantos mil personas votaron nulo en una elección parlamentaria. Y ahí se alcanzó como 17 y tantos %. Y ahora en esta también se alcanzan, ¿cierto? 17 o 19% de los votos, 2.120.000 personas. Son 2 momentos de alta votación de nulos. Ahora, en otra ocasión en Argentina, durante la época de la proscripción del peronismo, también se produjo una situación de alta abstención y votos nulos que permitió, ¿cierto?, demostrar el enojo, la rabia, el descontento, ¿cierto?, que tenía el mundo peronista con relación a la dictadura militar que se había entronizado en esos años. Es decir, muestra una bronca, como dicen los argentinos, muestra un descontento, muestra una rabia, es una forma de decir no acompaño, no estoy con este proceso, y votan nulo. Pero eso, la incidencia que tiene sobre el proceso en lo inmediato es nula, tal cual como lo dice el voto, es nula. ¿Por qué? Porque no modificó, no alteró, ni frenó el proceso que se había puesto en marcha después del 4 de septiembre. La realidad es esa. Ahora, que nosotros podamos hacer una lectura positiva en tanto que ese grupo de personas, esos 2.120.000 personas, sean una plataforma, sean la base de la construcción de algo distinto que vaya a configurarse en una alternativa política electoral más adelante, eso está por verse también. Pero también puede ocurrir que esos 2 millones de personas, ¿cierto?, se diluyan si no tienen conducción política. Si no hay un referente político que lo aglutine y le dé sentido al voto realizado. Que no pase a ser una manifestación individualista de esas personas que dijeron no votamos, no estamos ni ahí con esto, como decía el chino Ríos en la década de los 90. Acuérdense que los jóvenes decían no estamos ni ahí en los 90 y no se inscribían en los registros electorales. Y se fue acumulando una gran cantidad de personas que no estaban ni ahí y se incrementó y el padrón electoral se mantuvo quieto en 8 millones de personas y esas 8 millones de personas eran las que decidían por todos. Entonces, lo que hay que tener claro de que si eso no se transforma en una fuerza política alternativa que pueda incidir en los resultados futuros, ya sea en términos electorales, porque de eso estamos hablando, no va a tener ninguna repercusión salvo que sea anecdótico, como fue anecdótico lo de que ocurrió en el 97. Fíjense que en el 97, cuando se produce esa alta voto nulo, hubo toda una discusión entre los sociólogos, los analistas, ¿qué explicaba aquello? Y surgieron 2 explicaciones fundamentales. La primera
fue la que elaboró el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en ese momento lo conducía, o estaba, mejor dicho, el programa del estudio de Chile estaba conducido por Eugenio Ortega y Norbert Lechner. Y ellos llegaron a la conclusión, en ese informe del año 98, que lo que había ocurrido en 97 era porque en Chile había un gran malestar sobre el proceso de modernización política, social y económica que se llevaba a cabo. Que había mucha gente que estaba molesta porque la modernización no les llegaba, ¿no? Cuando ahí se comienza a incubar esta idea de que la alegría no había llegado para todos. Entonces, eso fue lo que explicó Norbert, y él dijo, eso lleva a una desafección, a una apatía y a una salida de los electores del sistema político. Por su parte, otro sociólogo, también de reconocido prestigio dentro de Chile y en ese momento, que era José Joaquín Brunner, antes de pasarse de la socialdemocracia al liberalismo, o a ser partidario de lo que es hoy día el liberalismo chileno, José Joaquín señaló de que no había que preocuparse porque la gente no votaba o no elegía, como es el voto nulo. El voto es una elección de lo que no quiero elegir de los 5, 6 o 7 personas que están postulándose candidatos, lo que sea. En este caso del 7 eran 5 listas y nadie quiso votar por esas 5 listas y votó nulo. Esa es la red. ¿Qué dijo Brunner? Dijo, mire, Brunner señaló que eso no era problema porque nosotros, los chilenos, al 7 años de inicio de la transición o inicio de la democracia que hemos legado a partir de los 80, éramos una democracia consolidada. Y por lo tanto, si éramos una democracia consolidada, teníamos el comportamiento electoral típico de las democracias viejas. Y por lo tanto, en las democracias viejas la gente no vota cuando no ve que las ofertas o los planteamientos sean muy distintos. Y por lo tanto, lo más habitual es que la gente no vote porque da lo mismo quien gane. ¿Captan? Esa es una explicación que tiene que ver con que estábamos en una democracia, según Brunner, consolidada. Y por lo tanto el voto nulo expresaba la aceptación que esa democracia tenía. Y después de ese momento, como bien decía Jaime, ¿cierto? Nunca más se produjo votaciones nulas más altas que eso. 6, 7, hay una por ahí que es el 9%, pero es que es una elección también de diputados. Que las de diputados siempre tienen algún problema porque son mucha la gente que hay que elegir, etc. Pero bueno, hay gente que vota nulo porque no quiere elegir a nadie o porque no sabe a quién elegir. Entonces siempre hay alguna interrogante con respecto a eso. De manera entonces que en ese sentido el voto nulo es un voto que no tiene peso, para decirlo así francamente. Es un peso simbólico que nos da gusto saber que mucha gente votó nulo, etcétera, pero no ha tenido y si no tiene, insisto sobre este punto, compañeros y compañeras, el voto nulo, para que tenga algún elemento político trascendente, tiene que transformarse en una alternativa. Si no se transforma en una alternativa electoral, no tiene ningún futuro. Si no se genera una plataforma unitaria de todos contra Kast, por decirlo de alguna forma, todos contra el republicanismo, en la próxima elección del 17, en que todos vayamos y votemos en contra, la única manera de frenar al republicanismo sería aquello. Pero esa situación nos lleva a una paradoja, que la paradoja es que nos quedamos con la constitución de Pinochet, Lago, por otro año más o 2 años más, hasta que encontremos otra fórmula de salida, encontremos o logremos instalar
una asamblea constituyente, como ustedes quieran, pero no hay otra manera, salvo que sea la que combine también movilización social y permita, ¿cierto?, destituir lo existente, pero destituirlo. Es decir, que caiga, que se produzca el derrocamiento de lo que yo he llamado el mal gobierno para que viva, comillas, la democracia. ¿Ah? Así como se hizo en Argentina en el 2001, que votaron a nuestro amigo de la Rúa y permitió una renovación, una búsqueda de un nuevo proceso político. Lo mismo ocurrió en Bolivia, cuando el movimiento, ¿cierto?, de Evo Morales y otros votaron a dos presidentes, a Mella y a Quiroga, ¿cierto?, para poder instalar finalmente la Asamblea Constituyente. O en Ecuador, cuando votaron a Lucio Gutiérrez, a Magual y a otros. O si ustedes quieren un ejemplo más distinto, pero innovador en ese mismo sentido, cuando las Fuerzas Armadas o un sector de las Fuerzas Armadas acompañadas por el imperialismo toman detenido al comandante Chávez. No sé si recuerdan, en el 2003, creo que fue. En el 2003 Chávez fue detenido y llevado a una isla preso. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo se movilizó entero y rescató al presidente Chávez y lo repuso en el gobierno. Esas son movilizaciones exitosas. Nosotros, y yo lo recordaba en algunos momentos en otra charla, el único presidente que hemos votado por movilización social, que lo votó la ciudadanía, fue al dictador Carlos Ibáñez del Campo en junio del año 31. Fue una movilización masiva conducida por los estudiantes de la FES, por empleados públicos, por mucha gente que salió a la calle a pedirle la renuncia a Carlos Ibáñez del Campo y este se fue del gobierno. Pero es el único momento que hemos tenido como ciudadanía. No estoy hablando, por cierto, y no estoy haciendo ninguna comparación con lo que fue el golpe de Estado, ¿cierto?, de los militares, de las Fuerzas Armadas y de orden contra el presidente Allende. Eso es otra cosa. Acá fue un levantamiento popular. Entonces nos falta aquello. Si no, estimados, vamos a seguir estando dentro de este eterno presente, presente neoliberal, en la cual la crisis política que se abrió en octubre del 19 sigue dando vuelta y nos seguimos dando vuelta en lo mismo, hacemos una acción y volvemos atrás o quedamos donde estábamos. Fíjense nosotros que después de 4 años de octubre o 3 años y tanto, seguimos estando en el mismo punto. Porque no hemos salido de esa situación. La crisis política constitucional que se institucionalizó como constitucional no ha sido resuelta. Y no creo, estimo, que no va a haber ninguna posibilidad que sea resuelta en diciembre del 17, si es que los sectores contrarios al republicanismo y lo que significa se activen, se unan, se conformen una gran plataforma de lucha y le digan que no en el plebiscito de salida y voten en contra, o si tienen más fuerza todavía, pateen el tablero y salgan todas las piezas volando. Gracias, Juan Carlos. Bueno, de lo que tú acabas de decir, asaltan varias dudas, pero quiero darle la palabra a Nelson, enseguida a Marlene, para ver las preguntas del público. Y si tenemos algún tiempo al final, te vuelvo a hacer algunas consultas, Juan Carlos. Okay. Vamos contigo, Nelson. Un comentario general y una pregunta a nuestro invitado. Me hace mucho sentido lo que dices de los votos nulos y de las estrategias y de la única posibilidad que tenemos. Yo de alguna forma creo que, al igual como en la elección presidencial en que se enfrentó Kast con Boric, se juntaron todas las fuerzas de izquierda.
a votar por Boric, aunque le gustara o no le gustara mucho. La cosa era eh, no Kast, era como que dio resultado. Pero ese resultado se dio con un voto voluntario. Mm. Y a mí me hizo mucho sentido lo que tú dijiste cuando te invitamos después de ese masazo de septiembre, Ujú. en que cuando se incorporaba el voto obligatorio, se incorporaba una cantidad de gente que no estaba ni ahí con este proceso, que, que esencialmente era un poco individualista, como él no está ni ahí, y que es una porción de gente importante, porque finalmente es la que da vuelta, y eso no tiene que ver con esto de facho pobre, que no piensan, no tiene que ver con eso de calificativo, que somos tan buenos en la izquierda, bueno, en todos lados, para referirnos a las personas que no piensan como nosotros. Y entonces, esta gente, parte importante de la gente que vota, porque si uno cuenta los votos en las últimas elecciones, es más o menos lo mismo. O sea, si hubiésemos estado con voto voluntario, capaz que ganar, Mm. o habríamos peleado mucho mejor. Mm. Pero esa franja de gente desde la derecha es asumida de una forma eh, tan típica del neoliberalismo y clientelismo, y desde la izquierda es, es- y eso a lo mejor me pueden, estoy haciendo una teoría de conspiración, están asumidas románticamente, Mm. ¿ya? Eh, Desde la izquierda creemos que incorporándola a las conversaciones, que incorporándola a los grupos de la comunidad, que vamos a cambiarle. Y yo no siento que podamos cambiar eso. En cambio, la derecha la usa para las votaciones, no le interesa para otra cosa. ¿Y cómo lo usa? Con lo que sabe hacer, pues, meterle miedo, asustarla. La delincuencia. De hecho, esta elección se ganó no por propuestas constitucionales, No. se ganó por la delincuencia, por la inmigración y por otra cosa más. 3 ideas fuerzas que les bastó para que ese grupo, que es el que finalmente cambia la balanza, diera un porcentaje arrollador al candidato o los candidatos de los republicanos. Que el único cuento que decían: Dios, patria, amor a la patria, ideas concretas, básicas, como tú quieras, pero que hacen sentido en esa población. Y la izquierda tratando de incorporarla en los grupos de conversación. No sé qué opinas de eso tú. Estoy Ujú. porque yo creo, y de ahí me voy a la pregunta concreta. Si no nos unimos, como nos unimos fuertemente eh, en el cuento de Boric Kast, en las municipales nos van a pasar por encima, y ese es el primer paso para llegar al gobierno de Kast definitivamente. Yo creo que la batalla está más que en esta cuestión de la constitución, está orientada a ganar las municipales. Pero para las municipales deberíamos unirnos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, porque la izquierda es tan eh, volátil, no volátil, se parte tantas veces, somos tan puristas, que no nos juntamos, y entonces empezamos a pelearnos entre nosotros mismos, en quiénes son mejores y quiénes son peores, quién defiende más a Allende, quién defiende menos a Allende, quiénes son más apegados al marxismo, quiénes son menos apegados al marxismo. Y finalmente, en ese escenario, la derecha va a pasar en las municipales. Ellos están adorando a Dios, y es un proceso que uno tiene que echar la mirada. O sea, eh, eh, en- y eso es una cuestión importante, porque los evangélicos lo hacen, porque ahora los Opus Dei, los cristianos, ayer en el mall de Viña del Mar cantaban alabanzas a Dios en todo el mundo.
en Santiago, en otros malls hicieron una misa. O sea, si tú te das cuenta, son las ideas que se le tiran a este grupo de gente. Y con esas ideas, que en la primera convención fue que la bandera decía cambiar, que la patria, y ahora iban a buscar, y si se le acaban esas, si nosotros logramos, cosa que es harto difícil, revertir esa propaganda radial, esa propaganda de las empresas de difusión que tienen estos tipos, van a poner, tienen miles. Y la cosa es que alimentan a esa cantidad de gente. Y yo creo que la única forma de no alimentarla es juntándose. Y eso es un encuentro que está. Es la pregunta que te hago a ti, ¿cómo concepto que eso si es fácil o difícil hacer? Okay. Gracias, Nelson. Voy a pasar con Marlene, discúlpeme, Juan Carlos, Okay. para que te preguntes al público, me lo pregunto de ella, y ahí sintetizamos todo y pasamos con tu parte. Marlene, por favor, adelante. Sí, acá hay un par de preguntas, o por lo menos opiniones también. Oscar de Valpo dice, hola, el amigo Leighton está proponiendo reeditar los frentes populares, todos contra Ibáñez, perdón, todos contra Kast. Ya sabemos en qué terminaron los gobiernos radicales, ley maldita y represión. Juan Mastro Antonio dice, el juego que nos hacen jugar es el de que juegan los partidarios de los partidos. Debemos recuperar las inscripciones de coaliciones de independientes, que parece que han sido declaradas inexpertas, eso entre comillas. Los partidos eligen expertos con lo que se autoproclaman expertos. No juegan con inexpertos. Es la expresión de los movimientos, los nulos. O sea, esa es la opinión de Juan, que cree que los nulos son expresión de los movimientos sociales. Los republicanos son un movimiento de unos pocos fanáticos donde han caído muchos ingenuos enojados. Bueno, sí, yo en relación a lo que nos ha dicho acá Juan Carlos, creo que es importantísimo, más que especular de quién, a quién pertenecen los nulos o no, o más que estar sacando cuentas por haber por lo menos expresado el descontento, es saber qué hacer con ese descontento, po. Y creo que la lección a aprender es que la atomización es la que nos tiene en esta situación también. Es decir, se ha desaprovechado, me parece a mí, la energía de la revuelta de octubre y se ha desaprovechado todo ese camino que hicieron organizaciones sociales mucho antes de octubre de 2019 por la atomización. Y la atomización de las ideas, no voy a decir de izquierda, pero ya de ir en contra el sistema que hay, que es neoliberal, no solo no ha permitido generar una nueva constitución, me parece a mí, sino que no permite tener representatividad. Es decir, pero eso a la vez es un poco como que todo el Congreso, es decir, todos los partidos están también cerrando la puerta a la participación. Entonces, hay que tener en cuenta las dos cosas. La pregunta es cómo, o sea, es evidente que nos tenemos que organizar. Es evidente que hay que organizar el descontento, porque entre voto nulo, voto en blanco y no haber ido a votar, hay un tercio del padrón electoral. Se podría llegar a conformar un movimiento con mayoría, o por lo menos que equilibre las mayorías que hay en este momento. Así de importante es este instante y así de importante es organizarse. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos organizamos si no tenemos partidos políticos que nos representen, ni hay un movimiento cohesionado que nos represente? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos vislumbrar un camino para generar esa energía y buscar la representatividad, porque es necesaria? ¿Cómo lo hacemos? La opinión de Juan Carlos. Okay. Jaime. Adelante, Juan Carlos, yo te hago una consulta final. Vale, no. Ya. Ok. Bueno, con respecto a la primera intervención de Nelson, es claro de que
que la votación obtenida por republicanismo más la derecha en esta ocasión fue algo menor de la que se había votado el 7 de septiembre en relación al rechazo. Por lo tanto, quedó claro de que no todo el mundo que había votado rechazo pertenecía al mundo de la derecha. Más o menos 1 millón y tanto fueron los que salieron de votar de ese mundo, ¿cierto? Ahora, esa composición de ese voto también tiene que ver con mucha gente que estaba a la izquierda, que eran del Partido Socialista, del Partido Demócrata Cristiano, incluso del PPD y de otros sectores, que no les gustaba tampoco la constitución de los convencionales y votaron rechazo. Yo he calculado más o menos como 1.200.000, 1.300.000 de esa gente, ¿cierto? De esos sectores que votaron rechazo y por lo tanto no eran derecha y que hoy día volvieron hacia el mundo ya sea del centro político o de la centro izquierda o votaron también nulo. Entonces ahí se va conformando. Pero sin embargo, y a pesar de esa situación, a pesar de esa salida, que la derecha unida, sumada a todos los sectores, son el 62% de la gente que votó en esta última elección. Es decir, son 62% de los 9 millones y tantos que votaron, de cerca de 10 millones. Entonces la derecha tiene, ahora, ese voto de la derecha que tanto nos produce interrogantes, claro, efectivamente yo sigo sosteniendo de que ese vino del mundo de los abstencionistas no políticos, que ahora se transforman en ex abstencionistas, pero siguen siendo apolíticos, que ese es el punto. ¿Ah? ¿Por qué? Y votan por un líder, como el caso de José Antonio Kast o el Partido Republicano, que cuando uno comienza a analizar su discurso, a leer su planteamiento, a observar su comportamiento, ellos son, para mí, desde mi punto de vista, son la antipolítica. Es decir, ellos no buscan hacer política dentro del juego democrático como se estila dentro de una democracia liberal representativa. Entonces ellos podrían perfectamente ser un líder antipolítico, no les gusta la política. ¿Por qué se fue de la UDI? Esa es la pregunta. ¿Por qué José Antonio Kast se fue de la UDI? Porque les dijo que eran débiles, porque no eran fuertes para defender los principios, las ideas, los planteamientos que habían fundado los líderes de la UDI, especialmente Jaime Guzmán, especialmente, ¿cierto?, lo que significó Pinochet y todo lo demás. Entonces él dice, no, yo quiero un movimiento que represente aquello. Por otro lado, tú tienes un gran mundo de gente que ha ido creciendo en las poblaciones, los sectores medios, empobrecidos, sectores medios precarizados, etcétera, que son los evangélicos. Y este es un gran sector que tiene una posición apolítica. Hay sectores evangélicos que tienen posiciones políticas muy fuertes, pero siempre son sectores que están a la derecha del espectro. Entonces, cuando uno comienza a analizar, puede compararlo con el caso de Brasil de Bolsonaro. Hace tiempo atrás yo planteé que estudiando toda la votación de Bolsonaro, uno descubre lo siguiente, que muchos sectores que no votaban y que eran abstencionistas en el caso brasilero, era porque nunca tenían un referente por quien votar. Y cuando aparece ese referente, ellos votan. Acá había mucha gente que no votaba ni por los candidatos de la concertación, ni por los candidatos de la derecha tradicional, porque no los representaban. Y aparece este líder que sí los representa. Entonces ellos se volcan y votan. No es que sea gente que no tenga opinión política. Ese es el error, como bien decías tú, de mucha gente de izquierda que piensa que toda la gente que vota por la derecha o por este candidato es gente ignorante, que son fachos pobres, que no saben, que están enajenados, que los tienen coactados por las mentiras, que los tienen coactados por el miedo. Sí, muchas cosas de esas tienen razón, pero ¿en qué porcentaje? Hay que empezar a desglosar eso y vamos a tener un votante del republicanismo que es un votante que tiene clarito lo que quiere. Ese es el punto.
Entonces, por eso, si bien es cierto, no sacó los 7.800.000 que sacaron el rechazo la derecha, pero sacaron cerca de 6 millones. ¿Ah? Entonces está claro de que ese es un sector que va a seguir trabajando o votando por los republicanos y por Evópoli o por la UDI, y en menor medida porque el partido que está a punto de fenecer es de la derecha, es Renovación Nacional. Un dato importante que tomar en cuenta, que ahí puede producirse una quiebre al interior del Chile Vamos, y así lo expresaba también y lo ha expresado el senador Osandón, de que hay que recuperar el alma social, y no somos distintos a los republicanos, etc. Ahí se puede generar algunas cuñas, pero no va a hacer que se vayan a abrir hacia otro sector. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que nosotros no podemos seguir como izquierda, bueno, yo como analista no lo hago, seguir ninguneando a la gente que vota. Y yo creo que es un error. Por ejemplo, lo mismo que decías tú, Marlene, y que hoy día lo leía también en una columna de Juan Pablo Cárdenas. Decía, somos el 34% de la gente que no votó por nulo, que votó en blanco o que se abstuvo. Somos el 34%, somos mayoría o somos un tercio. Pero que la democracia no se define por ese tercio. Y que eso es lo que tenemos que aprender. Que quedó muy claro que no porque la gente no vota, no significa que no tenga opinión política. La puede tener y la puede votar por la derecha, por la izquierda o por el centro. Ese es un tema que hay que tener. Hay que evitar cometer el error de pensar que todo ese bolsón de gente que eran los abstencionistas hasta el 22 era donde estaba el activo democrático. Esa es una equivocación y fue una equivocación. Cuando yo hice los análisis de los abstencionistas, yo decía, había un sector que era profundamente crítico, que era antisistema, antineoliberalismo, pero que esos grupos se fueron incorporando, que eran los grupos que yo llamo subpolíticos, que fueron incorporándose y fueron votando en su momento. Pero el otro bolsón de los no políticos, no político en el sentido que no les gusta la chuchoca política, el devenir político, la controversia, los acuerdos. Es toda esa gente que reclama porque la gente se pone de acuerdo en la política. No sé si ustedes... Todo eso, esto es lo que le denominan la cocina. Yo siempre me río cuando digo la cocina. Si todos los partidos políticos, todos los grupos, todas las alianzas hacen cocina. Hay cocinas que nos gustan y otras cocinas que no nos gustan, pero la política es negociación, intercambio, toda una práctica en la que se consigue. Fíjense lo que hizo la cocina de Renovación Nacional con el gobierno el viernes pasado. ¿A quién se le ha ocurrido denunciar esa cocina? Que fue un acuerdo entre Renovación Nacional de conseguir que las pymes pagaran o no pagaran determinados impuestos a cambio de que ellos les daban el voto para aprobar el salario mínimo. Eso no es una cocina, ¿acaso? Eso es un acuerdo político. Pero la gente muchas veces dice, es una cocina. ¿Me entienden lo que quiero señalar? Que no tenemos que confundir la política y todos sus mecanismos de construcción para llegar a acuerdos, para poder establecer una cosa u otra, con la idea de que todo es negativo y que todo está en perjuicio de, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que ese 34% es un 34% efectivo, real, que se manifestó y que puede cambiar en la próxima elección, y puede ser menos o puede ser más. Pero ellos no van a definir la contienda. Porque los que van a definir la contienda y siguen definiendo la contienda son aquellos que eligen una efectiva alternativa de las que se ofrecen. Yo escribí algo que yo lo mantengo. Yo no abstengo porque ninguna de las 5 listas que estaban en competencia representando los intereses políticos y constitucionales que yo poseo. Porque en el voto nulo, también la gente no votó contra el proceso, votó también en contra de los partidos de gobierno. Votó contra
El Frente Amplio votó contra la Revolución Democrática, votó contra Convergencia Social, votaron contra el PC, votaron contra todo el Partido Socialista, contra todos aquellos que de una u otra manera habían avalado este proceso. Entonces la gente no es que solamente vote en ese sentido, sino que está expresando, como bien decía, una decisión, pero que no es, al no elegir nada, se convierte en nada. Pero ¿cómo se convierte en nada? Y nuevamente, tratando de organizarnos en función de intereses mayores. Intereses mayores. ¿Cuál es el interés mayor? El interés mayor que marcó la rebelión de octubre fue: terminemos con las políticas neoliberales, terminemos con el neoliberalismo. Eso, terminemos con la AFP, terminemos con todos los abusos, terminemos con la entrega de nuestras riquezas básicas a lo transnacional, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de demandas que se expresaron en octubre del 19, ninguna ha sido cumplida hasta el día de hoy. Ninguna ha sido solucionada. La situación de las personas que están pensionadas siguen igual, los sueldos siguen cada vez peores, etcétera, etcétera. Entonces eso también lleva el voto de castigo del día 7 de mayo. La parte más endeble o más frágil del gobierno de Boris Nelson era justamente los sectores populares. Y creo que en este mismo programa yo señalé de que un sujeto popular, en forma anecdótica lo contaba, pero que hoy día cobra mucha importancia. Él me decía que estaba vendiéndome un matapaco, un perrito hecho en figura de madera, y él me decía: mire, se la tenemos vigilado a Boris. Si no los cumple, le vamos a dar. Aquí le están dando. Y no necesariamente votando por la derecha, sino votando, anulando, por ejemplo, o absteniéndose. Entonces, esa es la situación que le están provocando al no cumplimiento de las promesas de campaña que hizo el presidente Boric. ¿En qué quedó el tema de no militarizar Gualmapu? Ahí está militarizado Gualmapu. Dijeron que no iban a criminalizar la protesta. Ahí está criminalizada la protesta. Dijeron que iban a terminar con el CAE. Ahí está el CAE todavía manteniéndose. No iban a firmar el TPP-11. Ahí está firmado. Ya no vamos a dar, prometemos retiro, vamos a estudiar. No lo dieron los retiros. Es decir, este grado de incumplimiento político gubernamental del gobierno de Boris es tal que lo lleva a la gente popular a no estar con él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente no va a confiar, no confía en un nuevo gobierno de izquierda, pues. Entonces prefiere, si es que votan por Kast, hacer ese péndulo, como dicen los analistas siempre, ¿no? Que vamos a pendular hacia la derecha. El tema, y el otro tema, para darle paso a Jaime, es que no tenemos líderes. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los nuevos líderes que han emergido de esta crisis política? Los líderes de izquierda, los líderes o de centro izquierda, pero ¿dónde están? No hay, no tenemos lideresa, no tenemos líderes. Claro, mucha gente me decía el otro día: no, es que hay líderes en diferentes lugares. Sí, pero esos diferentes lugares tienen que verse. No nos sirve ese movimiento subterráneo o ese movimiento popular invisible que está trabajando, ¿cierto?, en los márgenes del sistema. Hoy día se necesita que todo ese movimiento salga y se vea. Y se vea porque necesitamos confrontar dentro de la arena política electoral al líder que ellos tienen, que es Kast. Fíjense ustedes que en México, cuando la gente decía no queremos votar por el PRI, que había gobernado 70 años el PRI, y buscaron hasta que encontraron una persona que lo representaba, y todos dijeron, todos contra el PRI, y eligieron a Vicente Fox, que fue el primer
presidente después del año 2000 hasta el 2006, y de ahí vino Calderón. Pero dentro de ese mismo proceso de descomposición del régimen priista y de la instalación de un presidente como Fox, que era ultra conservador, ultra neoliberal, que era muy semejante empresario de la Coca-Cola, nada menos, ¿cierto? Y muy parecido a la forma y al estilo de Vicente Fox, de José Antonio Kast. Se armó un liderazgo que fue Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Y Morena, surgió Morena. Y Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Y eso permitió, ¿cierto?, competir con el PAN, Partido de Acción Nacional, partido ultraconservador, ultracatólico y neoliberal total, ¿cierto?, que era el candidato del FOC. Y después de campañas que realizó, AMLO logró triunfar. Ahí está en el gobierno, ya 4 años. Va para los 2 años y termina su periodo. Y inició lo que él denomina la cuarta transformación. No ha sacado todavía a México del neoliberalismo, obviamente, pero sí construyó algo que detuvo a la derecha más reaccionaria, que era la derecha del PAN. Pero acá, ¿a quién tenemos? Esa es la pregunta. ¿Qué líder ha emergido en el último tiempo, o lideresa, ¿cierto?, que ha emergido que pueda representar una posición firme, dura, no como este presidente que es débil y timorato por todos lados? Entonces, necesitamos. Ahora, cuando yo digo unidad, no estoy diciendo, por favor, Frente Popular. El Frente Popular se creó muchos años después de la caída de Ibáñez. Muchos años después. Y se creó como consecuencia de lo que era la Segunda Guerra Mundial y la política de frentes populares del Partido Comunista Internacional. Y hay que recordar que Chile es uno de los 3 países donde el Frente Popular triunfa. Y triunfa, y no hay que verlo así porque por lo último que hizo cuando la Guerra Fría comenzaba a gestarse en el año 48, ¿cierto? 47-48. Fíjense que si no habríamos, en este país no hablaríamos de Estado docente si no fuera por Pedro Aguirre Cerda, que triunfó en el año 38 y instauró esta idea de educar es gobernar. No tendríamos una salud pública hasta el año que se hicieron las modernizaciones y se privatizó, que era una de las salud públicas más importantes de América Latina y la más pionera, si no hubiese sido también por toda la labor que hicieron los frentes populares en su primera etapa. Es decir, hay que tener cuidado. Es tener cuidado con las opiniones, porque muchas veces las opiniones no nos acercan a la realidad. Yo no estoy planteando un frente popular, ni tampoco estoy planteando un frente fascista, tampoco estoy planteando simplemente una unidad que nos permita frenar y salir frenar a la derecha y salir de esta coyuntura constitucional que giramos y giramos y seguimos girando como disco rayado durante ya 4 años. Si no, vamos a seguir y fíjense ustedes que gana Kast, gana la Constitución, y vamos a seguir diciendo que esta Constitución es ilegítima, que esta Constitución no se hizo en democracia, que esta Constitución se hizo bajo reglas que eran totalmente contrarias, y vamos a seguir dando vueltas. Dando vueltas. Y ese también es un discurso que a la gente les puede cansar. Les puede cansar. Porque así como, y termino, así como existe un negacionismo de derecha, existe un negacionismo de izquierda. Y en los negacionismos son contrarios a cualquier posibilidad de construir futuro. Gracias, Juan Carlos. En gran parte ya respondiste más o menos las cosas que te iba a preguntar, pero igual las voy a señalar algunas. Cuando hablamos de fuerza electoral y hablamos de que el voto nulo no ha conseguido nada, creo que ahí hay que hacer un análisis un poquito más profundo, porque eso más o menos consistió en 3.000 millones de pesos que no llegaron a los partidos políticos.
Y eso por lo menos, para mí por lo menos, es una visión importante de tomar en cuenta. Los partidos políticos hoy en día no tienen otra ideología que el dinero y el poder. Para mí eso está claro. De ahí que llegaron a este acuerdo, ¿cierto?, entre cuatro paredes para redactar esta Constitución, porque están de acuerdo en el sistema de poder en el cual ellos están inmersos. Entonces, el voto nulo por lo menos sacó ahí 3.000 millones de pesos de las arcas de los partidos políticos. Si le sumamos a eso la gente que no votó, que son 3.000 millones de pesos más, son 6.000 millones de pesos que ya no entraron a los partidos políticos. Y si proyectamos este voto nulo, no a esta elección en diciembre, sino que a las parlamentarias, si aumentamos la votación también en voto nulo y hacemos campaña por el voto nulo, van a ir saliendo justamente esos pequeños partidos que tú decías, Juan Carlos. Esos partidos que tienen poquitos votos van a ir saliendo del espectro. Y eso también es un poder que tenemos en las manos. También tenemos ese poder de ir a una campaña exclusivamente a sacar a partidos políticos que no representan a la gente en las elecciones. Y esa se ha vuelto un arma. Hoy día se descubre que ese voto nulo puede ser un arma contra los partidos políticos. Evidentemente tenemos que estar de acuerdo en el rechazo en la salida, en estar en contra del texto, ¿cierto? Eso está claro. Y ahí es donde tenemos que unir las fuerzas. Pero la gente sabe distinguir cuando se dice que la derecha aumentó, que bajó, que aquí, que allá, que la izquierda para arriba, para abajo. Yo creo que la gente distingue el tipo de votación, porque no es lo mismo la votación del 4 de septiembre pasado que la votación del 7 de mayo hoy en día. No es lo mismo una elección parlamentaria que la del 7 de mayo. No es lo mismo la elección presidencial, donde gran parte de la gente salió a votar en contra de Kast y no a favor de Boric para quitar a Kast del poder. Entonces la gente entiende cuál es el escenario político de la votación. Y hoy día creo yo que entendió que no iba a tener gran poder el Partido Republicano dentro de la Constitución, y además votó, justamente como decías tú, Juan Carlos, un voto como de rechazo, ¿cierto?, hacia los partidos institucionales, porque además, recordemos que cuando apareció en el espectro político el Frente Amplio, también tuvo una buena votación, entró con una buena cantidad de gente al Congreso, porque era un partido nuevo. Y hoy día nos damos cuenta de que, francamente, el Frente Amplio era un engaño, digámoslo con todas sus letras. Entonces, también se da que el voto republicano puede ser la consecuencia de esta novedad, entre comillas, de que sea un partido novedoso y que además le sumamos un voto de castigo a los partidos institucionales. Entonces, sumando que no todos los votos republicanos son republicanos, no todos los votos nulos fueron estériles, porque por lo menos hay un impacto en la cantidad de millones de pesos que reciben los partidos políticos, que eso es consistente. Y teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, que si seguimos votando nulo, podemos ir sacando partidos del espectro político, se vuelve una fuerza importante a tomar en consideración, pese a que no esté articulada. ¿Cómo ves tú ese pequeño análisis que acabo de hacer, Juan Carlos? A ver, mira, durante el periodo que se establece el financiamiento para los partidos políticos por parte del Estado, a partir de la votación lograda, se habrán hecho como 2 o 3 o más, no me acuerdo bien cuántas son las elecciones, que entregaron recursos a los partidos que obtenían votación en un universo electoral de aproximadamente 6 millones o 6 millones y medio de personas. Y ningún partido quebró. ¿Capta? Y hoy día, que el número de personas que participó y votó por algún tipo de partido fueron más de 9 millones de personas, casi 10. O sea, si antes no quebraban cuando votaba solamente 6,5 millones de personas, no, tampoco van a quebrar hoy día de que votaron 9. ¿Me entiendes? Entonces en ese sentido, espera, es que tu argumento era, el voto nulo le quitó 3.000 millones de pesos a los partidos políticos, a todos los que estaban compitiendo, a todos, ¿cierto? Pero disculpa, también hay un porcentaje mínimo que los partidos deben cumplir en las elecciones, si no tienen que disolverse.
Sí, es que esa es otra cosa. Pero en este caso, en esta elección, eso no estaba comprometido. No, está bien. Aquí no había un umbral que cumplir para mantenerse como partido. ¿Estamos? No había. Entonces, tratemos de ver, como dices tú, de manera bien puntillosa el asunto, bien de detalle. En esta ocasión votaron 10 millones de personas por partidos políticos, por el Partido Republicano, incluso más importante que la cantidad de dinero que obtenían, para mí es la cantidad de votos que obtenían. Porque el Partido de la Gente, que todos los analistas dicen, mira, el Partido de la Gente perdió. Sacó 500 y tantos mil votos. En la elección parlamentaria, el Partido de la Gente sacó 500 y mil votos también, en la del diciembre del 21, y eligió 9 diputados. ¿Por qué? ¿Por qué eligió 9 diputados? Porque el universo electoral era más pequeño. Y los 500 de eso representa mucho más porcentaje cuando el universo es pequeño. Y en esa oportunidad eran como 6.200.000 personas las que votaron en esa elección. Eso tiene más fuerza, estimado, que quitarle plata a los partidos. Porque los deja sin representación. Si es un tema de competir por la representación. Cuando crece el universo electoral, como creció a partir del 22 hasta ahora, ¿cierto? Hasta el 7, saltamos de 7 millones y medio, de 8.200.000 personas que participaron en la elección. En la segunda vuelta saltamos a 14 millones de personas, a 13 millones de personas que votaron. O sea, estuvimos a punto de doblar la cantidad de gentes. Y eso hizo que, ¿cierto?, los partidos chiquitos no tuvieran representación, pues. ¿Tú crees que el valor que obtuvo el Partido Demócrata Cristiano en las elecciones actuales, ¿cierto?, con un universo pequeño, habría sido el 6? No, habría sido por lo menos el 10 o el 12%, pero con universos pequeños. El tema pasa no tanto en una estrategia de desestabilización, en una estrategia de querer generar alguna cosa, en la afectación de la representación política, es cómo tú haces que la gente que vaya a votar pueda no elegir a aquellos que tienen que elegir. En este caso, lo importante, y eso lo rescato y lo alabo, fue votar voto nulo, que impidió representaciones mayores en algunos sectores. Eso es lo que sí. Ahora, tendríamos que hacer una huelga general de votantes. ¿Te imaginas una huelga general? El día X o Z que se haga la elección municipal, vamos, todos son a huelga y no vamos a votar. Es decir, hacemos así como en el libro de José Saramago, ¿cierto? Sobre ensayo sobre la lucidez, creo que se llama, ¿cierto? Donde la gente no va a votar. Y están todos preocupados porque la gente no va a votar. Entonces no hay elección, no hay posibilidad de elegir. Otro punto, si tú quieres hacer afectaciones mayores. Luchar que la gente que está, los partidos que están interesados en generar algo, establezcan un quórum de elección. Si no hay un quórum específico de tanta participación, no es válida la elección. O, si tú quieres, es otra regla que puede influir sobre esto, establecer como lo hace en Colombia, que el voto blanco tenga incidencia. Y si el voto blanco alcanza cierto porcentaje, la elección no es válida. Y se tiene que repetir con otros actores, con otros sujetos. Entonces, encontrar mecanismos que tengan una mayor efectividad, porque ningún partido político, estimado, quiebra, porque le quitas una cantidad de dinero importante, porque durante años estuvieron trabajando sin plata. Acuérdate de todo lo que significaba, lo que pasaba, este lleno de Ponce Lerú, le pasaba a los partidos políticos. Eran financiados por los grandes empresarios, todos los partidos, ¿cierto? Y por lo tanto, siempre los partidos van a tener donde conseguir recursos. El tema central es que
en esta oportunidad, claro, el daño, ¿a quiénes fueron? Aquí habrá que preguntarle, ¿a quién le hizo daño el hecho de no tener 3.000 millones de pesos más? Entonces, eso está bien, simbólico, pero no representa un daño, ni un castigo. Lo que representa un castigo es cuando se desfondan los partidos políticos, cuando los partidos dejan de tener arraigo popular, popular no lo digo en sectores populares, sino arraigo ciudadano, que sea masivo. La democracia cristiana se está desfondando. Es un partido que no tiene electores. Y así se va de fondo. Decía recién lo que pasa con Renovación Nacional. Renovación Nacional es un caso dentro de la derecha que está perdiendo cada día más electores. Y la mayoría de esos electores de Renovación Nacional también tal vez están votando por el CAS, por el republicanismo. O están votando por Evópoli. Fíjate que Evópoli estuvo a punto de sacar a este independiente que iba por Evópoli, que era Rabinet, en Santiago. Y no quedó por razones de la distribución de género. El Ricardo Núñez también se perdió en el norte por una misma razón, y así sucesivamente. Entonces, estamos viendo que hay un reacomodo, pero que no es efecto, no es efecto de esas acciones que tú me señalas. Son valiosas, yo no las desconozco, yo las apoyo, las incentivo. Incluso si alguien me preguntaba por qué tengo que votar y no tenía claro, anule, le decía yo. ¿Por qué consideraba que si no tenía claro con quién, era mejor anular? Porque contribuía al desarrollo de una idea, pero de una fuerza política. Contribuía a ver que era posible contar con un grupo de gente que permita frenar a la derecha y frenar, ¿cierto?, a los intentos de ayornamiento del régimen a través de una asamblea, a través de una constitución nueva. Pero esos efectos que tú me señalas son interesantes, pero no provocan daño. No provocan daño a nadie. Ningún partido quiebra porque le quitan plata. No hay. El partido quiebra cuando no tiene electores. Quítale los electores y vas a tener una situación de crisis. Yo siempre he estado esperando, como analista internacional y ver todo lo que pasa alrededor de América Latina, que siempre he estado esperando de que este sistema de partidos se desfonde. Porque siempre cuando hay crisis del sistema de partido, hay crisis del sistema político. Y este sistema de partido ha venido soportando la crisis política del último tiempo con mucha soldadura, por decirte. Se han ido soldando situaciones para mantenerse en pie. Pero esta situación de verse que ningún partido es capaz de cruzar el 10% y el alzamiento de un solo partido, eso sí para mí, Jaime, es mucho más peligroso de cualquier otra cosa para un sistema político que a algunos no les gusta, pero es un sistema político democrático, porque eso puede llevar a la conducción de un partido único. Y los partidos únicos son partidos autoritarios, que cancelan el juego político. No hay ningún partido único que permita el juego político, o partido dominante. Durante 70 años el PRI fue gobierno en México y durante 70 años fue un régimen autoritario. Con elecciones, pero un régimen autoritario. Tenemos los partidos liberales en Japón que después de la Segunda Guerra Mundial gobernaron durante 20, 25 años también como sistema hegemónico. Los partidos hegemónicos como el de CAS es más peligroso que tener partidos con relativa equilibrios internos. ¿Por qué? Porque se alza y atrapa toda la votación. Entonces, si tenemos un partido que se hace fuerte a nivel de la comuna, de los municipios, que se haga fuerte a nivel de las gobernaturas y que se haga fuerte en el Parlamento, la democracia, así como la estamos viendo, esta democracia que a muchos no nos gusta, esa democracia se pierde. Se pierde. Tan simple como eso. Y eso hay experiencia en toda América Latina que se puede demostrar. Y comparativamente en Europa, en Asia y en África hay experiencias de partidos únicos o partidos hegemónicos que rompen la total juego democrático.
Por lo tanto, eso hay que analizarlo de esa forma, porque si no estamos dispuestos a entrar en esa situación, a quebrar la democracia desde nosotros, quebremos la democracia porque no estamos dispuestos a aceptarla, terminamos favoreciendo justamente a los autoritarismos de derecha. Ese es el punto. Fíjate, una de las expresiones de antipolítica más fuertes del último tiempo es Fujimori, Alberto Fujimori, en Perú, que estuvo 10 años y creó una de las constituciones más draconianas que hay y que es la que tiene hoy día al Perú en la crisis que está sometida. Y fueron 10 años de antipolítica. Hay que sopesar a veces los argumentos para poder entender en qué coyuntura histórica estamos metidos. ¿Ah? Es cuando, a ver, para decirlo en términos bien colegiales, una cosa es la militancia y otra cosa es el análisis político que tiene rasgos de algo, comillas, científico, analítico, que se basa en algún modelo de análisis, etc. Pero de repente la militancia no nos sirve para hacer política. Hay que ponerle algún grado de seriedad a la cosa. Y nosotros tenemos que pensar que la izquierda anticapitalista, y esto lo digo siempre, yo no es que lo vaya a decir solamente acá, sino que la izquierda anticapitalista ha venido dando tumbo en tumbo hace mucho tiempo. Y no articula una organización que permita mostrarse frente al mundo social. Fíjate que en este momento hay 3 centrales de trabajadores en Chile. 3 centrales. La central de trabajadores clasistas, la central de trabajadores y otro apellido más, y la CUT. O sea, está fragmentada la representación de los trabajadores. ¿Para qué decir cómo está fragmentada la izquierda anticapitalista? Que somos grupos, o incluso a veces somos solamente una persona que dice hablar desde la izquierda anticapitalista, pero tenemos una crisis nosotros. Fíjate que estamos metidos en una crisis, dentro de una crisis, y eso también nos dificulta cómo poder tomar decisiones adecuadas para poder construir esa alternativa que permita recuperar todo ese ánimo, todo ese entusiasmo, toda esa alegría, toda esa esperanza que nos abrió la revuelta del 19, lo que conversábamos fuera de cámara hace un rato atrás, esta idea de que estamos sumidos en una situación taciturna que nos tiene a todos bajoneados porque no encontramos salida. Estamos dentro de un laberinto que no encontramos la salida. Por eso yo sigo insistiendo. Estamos dándonos vueltas como disco rayado donde mismo y sin construir futuro. Ese es mi punto que me lleva las cosas que tú has dicho, lo que ha dicho también Marlene, lo que dice el compañero Nelson, o lo que dicen los que están escribiendo en el chat. Estamos en una situación de esa naturaleza. Y uno se atreve a pensarla, que ya es, y ustedes también, y todos pensamos. Pero tenemos que pensar todos juntos y tratar de construir algo que nos vaya a salir adelante. Lo último, Juan Carlos, y respuesta binaria. ¿Estamos hoy día en una oportunidad para el futuro? Estamos tocando fondo y cuando uno toca fondo, lo único que te queda es salir disparado hacia arriba, valga la solución. Es decir, si tocas fondo, ya no puedes. Si te quedas abajo, te vas a morir, te vas a ahogar, te vas a pasar cualquier cosa. Pero si uno toca fondo, ya empezar a construir. Yo tengo la impresión, Jaime, más allá de las consideraciones que tú decías, yo tengo la impresión de que algo se escuchó de lo que mucha gente dijo con respecto al voto nulo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque como yo soy una persona que ha venido estudiando el voto nulo, el voto blanco, la abstención desde, no ahora, sino que de mucho antes, yo siempre escuchaba gente que decía que esto es ilegítimo, que esto es un fraude, que esto no debe ser así, etc. Pero eso no se escuchaba.
que esta oportunidad existieran 2.120.000 personas que escucharon aquello. Y lo hicieron, ya sea, supongamos que el 100% lo hizo, bueno, fantástico. Pero supongamos que lo haya hecho el 60% consciente políticamente. Estamos en una buena senda, pero hay que seguirla trabajando. Pero yo trataría de usar todos esos argumentos que se han dicho, yo he leído otros que son muy similares a los que tú planteaste, ¿cierto? Que van a tocar no cosas profundas, sino que son cosas que son simpáticas. Le quitábamos 3.000 millones de pesos a los partidos políticos, pero los partidos políticos es como quitarle un pelo al gato, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pero sí, mira, tenemos la posibilidad de construir algo. Porque fíjate un dato. Si uno hace la distribución del voto nulo por circunscripciones, por regiones, y dentro de la región metropolitana por comuna, no significa que el voto nulo le permitiera a los partidos políticos que estaban compitiendo mejorar su resultado electoral. Tampoco le quitamos la posibilidad de que ellos tuvieran menos, como los dicen, de, ustedes, los que votaron nulo, votaron por la derecha. No, ni votaron ni por la derecha ni por la izquierda. Ese es el punto. Ese es el punto. No es que el PC habría tenido más votos y habría tenido más representación. Eso es tremendamente dudoso. No se puede inferir tan fácilmente. O que la democracia cristiana hubiese tenido más votantes. No, porque la democracia cristiana estaba perdiendo votos por otro lado. Tal vez fuimos a votar, tal vez fueron a votar todos los que que votaban nulo, que siempre han tenido una posición mayoritaria y que anteriormente habían decidido votar ya sea por el apruebo o, como decía Nelson, votaron por Boric porque les representaba una posibilidad de frenar a Kast, etc. Pero no necesariamente habrían evitado de haber cambiado la correlación de fuerza en el sentido de que Kast no hubiese ganado de la forma que ganó. Hay cuestiones matemáticas, finalmente estamos hablando de cuestiones aritméticas, pero lo que yo digo, insisto, la gente que está por el voto nulo, y yo sé que usted está por el voto nulo, ahí tiene otra actividad mañana sobre este tema, porque veo todo, sigo todo, porque así uno tiene la visión de conjunto, es bueno, pero denle una conducción específica. Vamos a trabajar ahora para votar en contra del 17. Y lo otro, Jaime, esto es fundamental, lo otro, no hay que dejar de disputar el poder local. No hay que dejar de disputar el poder local. Hay que organizarse para ganar concejales, ganar alcaldías y ganar gobernatura o cores. Eso hay que ganarlo. Hay que construir fuerza política y fuerza electoral. Si estamos dentro de un régimen político donde las cosas se definen por el voto, por lo electoral. Fíjense, para terminar, la rebelión de octubre fue una rebelión fuera de las urnas, ¿cierto? Todo el mundo salió a la calle, salimos a ocupar los espacios públicos, etc. ¿Dónde se resuelve la cuestión de la revuelta? Con la urna. ¿Cómo salimos? Días atrás se celebraban los 40 años de las movilizaciones, de las protestas nacionales. Salimos a la calle durante del 83 hasta el 86, 87. Cientos, no sé si cientos, pero decenas de movilizaciones de protestas nacionales. ¿Dónde se definió eso? En una urna. Y en esa urna, los que estábamos por una radicalidad en esa época, perdimos. Porque así se definen las situaciones en democracia. En democracia se definen así. ¿Quién iba a pensar, compañeros y compañeras? Pensemos, ¿quién iba a pensar que el 80%
de gente que votó en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, queremos una nueva constitución, 80%, se iba a transformar en un 38, en un 40, en la mitad. ¿Y por qué se produjo aquello? Porque no nos percatamos, o porque no quisimos darnos cuenta, o porque miramos para el lado cuando se cambiaron las reglas electorales. ¿A quién le importó que se cambiaran las reglas electorales? A nadie, porque estábamos entusiasmados, decíamos, vamos a ganar aunque nos cambien las reglas electorales. Nos cambiaron las reglas electorales, compañeros, y entraron todos los que entraron y dijeron otra cosa. Gracias, Juan Carlos. Eso. Gracias por el análisis. Como decía un locutor de Radio Acá en Valparaíso, Gustavo Lorca, se nos pasó el caballo. Vamos a pasar con Nelson y Marlene. 1 minuto cada uno, por favor, para ir haciendo el cierre. Parto contigo, Nelson. Solo decir que en estos espacios ahora me dan ganas de seguir y seguir conversando. Te agradezco, Juan Carlos, tu análisis y la contribución que haces a través de este programa para que todos peguemos una vuelta de tuerca a estas cosas que están pasando. Y por supuesto, Gracias. te quedamos ahí pendientes de otra invitación. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Marlene. Lo mismo, pues agradecer a Juan Carlos la presencia acá y también la presencia del público, especialmente a las personas que estuvieron participando en el chat. Me voy a quedar, como es 1 minuto nomás, con una línea de síntesis. Bueno, si estamos tocando fondo, no nos queda otra que levantarnos. Y hay que levantarse organizadamente y hay que encontrar esa representación que en este rato no tenemos. Primero buscar representación, porque si no va a haber cambio constitucional, que no lo va a haber. Yo creo que ya desde el 5 de septiembre no iba a haber. O sea, eso está claro. Esas eran las reglas del juego. Y bueno, pasó lo que pasó, estamos como estamos. De todas formas, eso del voto nulo, yo no creo, esta vez se hizo campaña para el voto nulo. Yo no sé si las veces anteriores se había hecho campaña. Entonces, en eso sí hay un indicio que por lo menos ahí hay una hebra de personas que se quieren organizar y quieren avanzar políticamente. Y espero que eso suceda, aun cuando demore lo que demore. Ojalá pueda lograr que no haya un gobierno de los republicanos, que al final también ellos, sí, en el fondo, ya me pasé el minuto, pero bueno, toda la clase política que está en el Congreso perdió, toda. Y los republicanos ganaron porque también su parte de la derecha está hastiada de los representantes que tiene ahí, y por eso se eleva la cifra de los republicanos. ¿Ah? Y el voto nulo y las abstenciones y los blancos es porque, bueno, toda esa gente estamos en descontento con lo que está pasando también. Entonces, yo creo que es eso, son los dos invitados de piedra. Esa es la situación, me parece. Y si tocamos fondo, bueno, hay que levantarse nuevo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Juan Gracias, Carlos, Marlene. Juan Carlos, Despedirme solamente de la oportunidad que tenemos de conversar. Siempre muy grato, muy agradable, expresar ideas, ponerla en discusión, que la gente pueda meditarla, que no adopten una posición de anteojera, sino que se abra para poder entender mejor los procesos, porque eso nos va a llevar a triunfar. Cuando cerramos los procesos, cuando nos fanatizamos por una posición, no nos sirve. Tenemos que ser capaces de entendernos todos, y todos tenemos que entendernos en una perspectiva. No podemos permitir que vuelva a ganar la derecha de manera dramática en este país, porque va a ser muy fuerte para todos. Eso, compañero Jaime. Gracias. Gracias, Marlene. Gracias, Nelson. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias también a la gente que está en línea, a quien opinó también ahí en línea. Gracias a ustedes que nos ven todos los días lunes. Los dejamos invitados para el próximo lunes también a las 21 horas a un nuevo episodio de Debate Público. Les paso un aviso antes de cerrar. Mañana en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Construcción tenemos una reunión para avanzar por la izquierda luego del nulo.
Esto es en Calle Blanco, 1054, Valparaíso. Así que les esperamos ahí a partir de las 17 horas, para quien se interese. Bueno, nos despedimos, no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuche, sobre todo con los agravios que han ocurrido últimamente en el sur, con toda la gente que ha sufrido atropello de sus derechos humanos, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente su vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, con todas las víctimas del estallido. Y nos Déjame decir lo último ahora que te estás despidiendo. Se me olvidó decirlo al principio, pero yo este programa se lo quería dedicar a la memoria de un gran dirigente socialista, ayudista, Jaime Durán Oportus, que nos dejó este fin de semana, y quería dedicárselo a él. Él fue un gran luchador por el socialismo y por la democracia en Chile. Así que todo lo que pensé se lo dedico a Jaime Durán. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Las condolencias también para la familia. Y nosotros nos vemos el día lunes a las 21 horas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.